La línea que separa la realidad de la pesadilla a veces es tan fina que podríamos cruzarla sin darnos cuenta. En el mundo, en sus rincones más oscuros, se esconden historias que nos hacen dudar de todo, incluso de nosotros mismos. Historias de crímenes tan horribles, tan difíciles de entender, que se quedan grabadas en la memoria como un grito silencioso en la noche. Son estos casos, los que nunca se resuelven, los que más nos inquietan, los que nos recuerdan que hay sombras que ni la luz más potente puede atravesar. En este viaje al corazón de lo desconocido, vamos a explorar juntos los crímenes más escalofriantes del mundo, buscando respuestas donde reina la oscuridad. ¿Estáis preparados para cruzar el umbral de la oscuridad? Nos adentramos en la niebla de la Hungría de 1957. Un país todavía herido por la guerra, un lugar donde las sombras parecían más densas, más profundas. Es aquí donde ocurre un caso que aún hoy, después de tantos años, sigue sin resolverse. En un campo solitario, aislado, se encontró el cuerpo sin vida de una joven. La escena, macabra, brutal, mostraba un acto de violencia extrema. Pero había algo más, un detalle que convertía este horror en un enigma aún más perturbador. Junto al cuerpo, un sombrero verde. No era un objeto cualquiera, no era una simple casualidad. Era un mensaje, una marca horrible que el asesino había dejado en la escena del crimen. Las autoridades, perplejas, comenzaron una investigación exhaustiva. Cada pista, cada testigo, cada detalle, era cuidadosamente analizado. Pero la figura del asesino se perdía entre las sombras, como un fantasma riéndose de la justicia. El sombrero verde se convirtió en un símbolo, en la representación de un misterio sin resolver. Los periódicos hablaban del miedo que se respiraba en las calles, la gente vivía con miedo. Se interrogó a muchos sospechosos, se crearon teorías, pero la respuesta seguía fuera del alcance de todos. El miedo se extendía como una enfermedad, alimentando la paranoia y la desconfianza. ¿Y tú, te atreves a meterte en la mente de un asesino? La Navidad, tiempo de paz, de unión familiar, de esperanza. Pero en 1945, en el pequeño pueblo de Fayetteville, Virginia Occidental, la Navidad se convirtió en tragedia para la familia Soder. Un incendio terrible quemó su casa por completo, llevándose consigo la vida de 5 de sus hijos. O al menos, eso parecía al principio. George y Jenny Soder, inmigrantes italianos que habían construido una vida en Estados Unidos, se enfrentaron a una pesadilla inimaginable. El fuego comenzó de madrugada, mientras la familia dormía. George logró salvar a su esposa y a 4 de sus hijos, pero las llamas le impidieron volver por los otros 5, Maurice, Martha, Louis, Jenny Jr. y Betty. Las autoridades, después de apagar el incendio, no encontraron ni rastro de los niños. La conclusión oficial: los pequeños habían muerto en el incendio y sus cuerpos se habían convertido en cenizas. Sin embargo, para los Soder, algo no encajaba. La investigación, llena de errores, les hacía sospechar que la verdad era mucho más complicada. George, destrozado por la pérdida de sus hijos, empezó a investigar por su cuenta. Descubrió que el fuego había sido extrañamente rápido e intenso, como si alguien lo hubiera provocado. Además, algunos testigos aseguraron haber visto a los niños en un coche, alejándose de la casa en llamas. La esperanza, como una pequeña llama en la oscuridad, empezó a arder en el corazón de los Soder. Sus hijos podrían estar vivos. Aferrándose a esta posibilidad, iniciaron una búsqueda incansable que duraría décadas. Repartieron miles de carteles con las fotos de los niños desaparecidos. Recorrieron el país siguiendo cualquier pista, por pequeña que fuera. La historia de los niños Soder conmovió a América. El dolor de los padres, su lucha incansable por encontrar la verdad, se sentía en cada hogar. ¿Qué ocurrió realmente aquella terrible noche de Navidad? La respuesta, perdida en el laberinto del tiempo, sigue siendo un enigma.
En lo más profundo de la campiña alemana, en un lugar remoto llamado Hinterkaifeck, se alzaba una granja solitaria. Un lugar apartado, rodeado de bosques espesos y caminos sinuosos. Pero en la primavera de 1922, un escalofrío de horror recorrió los campos de Hinterkaifeck. La familia Gruber, Andreas, el padre, su esposa Cecilia, sus 2 hijos, Victoria y Andreas Jr., la pequeña nieta de 2 años, Cecilia, y la criada, Maria Baumgartner, fueron encontrados brutalmente asesinados dentro de la granja. Un crimen atroz, llevado a cabo con una violencia inusitada, que sumió a la región en un estado de terror e incertidumbre. Días antes de la tragedia, Andreas Gruber había contado a sus vecinos algunas cosas extrañas que ocurrían en la granja. Habló de huellas en la nieve que llegaban hasta la casa, pero que no salían de ella, de ruidos en el ático, como si alguien se moviera en silencio, de un periódico que la familia no había comprado. Parecía como si alguien, una presencia invisible, les vigilara desde las sombras de Hinterkaifeck. La policía, alertada por la brutalidad del crimen, inició una investigación a fondo. Interrogaron a los pocos vecinos de la zona, analizaron cada detalle de la escena del crimen, buscaron huellas, pistas, cualquier indicio que pudiera llevarles al culpable. Pero la investigación se encontró con un muro impenetrable. Hinterkaifeck se convirtió en un pueblo fantasma, un lugar marcado por la tragedia. ¿Quién o qué acabó con la vida de la familia Gruber? El silencio de Hinterkaifeck nos recuerda que hay horrores que el tiempo no puede borrar. El vasto y desolado paisaje de Oklahoma, con sus llanuras infinitas y su cielo que parece no tener fin, ha sido escenario de innumerables historias. Historias de pioneros que se adentraron en lo desconocido, de buscadores de fortuna que soñaban con encontrar oro y gloria. Pero también, como una sombra que se proyecta sobre el polvo del desierto, Oklahoma guarda en su memoria casos que desafían la lógica. En 2009, la familia Jamison, Bobby, Sherilyn y su hija de 6 años, Madison, desaparecieron sin dejar rastro en el condado de Latimer, Oklahoma. Su desaparición, envuelta en un halo de misterio, conmocionó al país y se convirtió en un enigma que aún hoy sigue sin resolverse. Los Jamison parecían vivir una vida tranquila en la pequeña ciudad de Eufaula. Bobby trabajaba como soldador. Sherilyn cuidaba de la pequeña Madison. El 8 de octubre de 2009, los Jamison desaparecieron sin dejar rastro. Llevaban consigo a su perro y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Su camioneta fue encontrada abandonada días después en una carretera rural. Las llaves estaban puestas, el motor aún caliente, y en el interior estaban todas sus pertenencias. La única señal de la familia era su perro, desnutrido y deshidratado, vagando cerca de la camioneta. 4 años después, en noviembre de 2013, un grupo de cazadores encontró restos óseos cerca de donde se había encontrado la camioneta. Los análisis forenses confirmaron que se trataba de los cuerpos de Bobby, Sherilyn y Madison. El caso de la familia Jamison, un misterio sin resolver que nos enfrenta a lo desconocido. Y así, con la misma facilidad con la que la niebla desaparece bajo los primeros rayos del sol, nos adentramos en el silencio, en la incertidumbre que rodea estos casos. Los crímenes que hemos explorado, aunque separados por el tiempo y la distancia, comparten un hilo conductor: el enigma, la pregunta sin respuesta que nos persigue en la oscuridad. Son historias que nos recuerdan que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción, que la maldad humana no tiene límites, y que hay misterios que ni siquiera el tiempo puede descifrar. Estos crímenes, aunque separados por el tiempo y el lugar, comparten algo. Todos dejaron más preguntas que respuestas. Nos recuerdan que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? Déjamelo en los comentarios. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada semana exploramos los misterios y crímenes más oscuros de la humanidad.
Esto fue Curioshock, donde la curiosidad siempre tiene un toque de misterio. Hasta la próxima.